Es un placer comunicarme y comunicarnos con todas y con todos ustedes. En esta segunda sesión de conferencias del Consejo General de Prosum, promotora de un orden social humanista, asociación civil, ha organizado para ustedes de cara a la enorme importancia de los diversos y complejos escenarios que se avecinan para nuestro país. No quiero dejar de mencionar que los próximos días 21 y 28 de febrero, así como el 6 de marzo, para que agenden por favor, han sido preparados para ustedes algunos temas de una actualidad verdaderamente extraordinaria, que sin duda podrán enriquecer sus opiniones y perspectivas con respecto a los escenarios que se aproximan para nuestra patria. Y con el permiso de todas y de todos ustedes, nuevamente quiero pedirle al licenciado Luis Alberto Ramírez Valenzuela, presidente del Consejo General de Prosum, que nos dirija, por favor, el mensaje de apertura de estos trabajos. Luis Alberto, adelante. Muchas gracias, René. Pues agradecer a todas las personas que se han integrado y que se integrarán el día de hoy a esta segunda conferencia de nuestro ciclo ¿Qué México queremos? En la cual, pues como ya se ha comentado, pues tenemos un gran ponente que seguramente nos ayudará a ir, digámoslo así, hilando una serie de temas que nos llevarán al final a tener la respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho. El Prosum, como ya lo comenté en la conferencia anterior, pues somos una asociación civil que tenemos nuestros fundamentos en el humanismo integral y solidario. Buscamos generar líderes de opinión, buscamos pues difundir ese humanismo integral y solidario, el cual se fundamenta en los valores universales como es la dignidad de la persona, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, etcétera. Así que bueno, pues con mucho gusto los recibimos en esta sala de Zoom para escuchar esta ponencia, pero también quisiera aprovechar el momento para invitarles a que nos sumemos y participemos el próximo 18 de febrero en la gran marcha por la democracia, que es la Marea Rosa. Creo que estamos, como ya le hemos comentado, sobre todo en la conferencia anterior, ante un escenario que implica o que requiere una gran participación de todos los ciudadanos de nuestra patria. Así que cada uno de ustedes seguramente en su ciudad ya tiene o podrá buscar el lugar donde habrá que concentrarse para esta marcha y participar con la finalidad de que seamos escuchados y que finalmente logremos esa gran participación, no solo en la marcha, sino lógicamente el día 2 de junio también. Así que ojalá y que todos nos acompañen y que todos promuevan esta marcha para que sea todo un éxito. Cedo la palabra a nuestro maestro de ceremonias, a René Mondragón. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Quiero agradecer la presencia de quienes nos acompañan efectivamente desde varios estados de la República. De inicio, bueno, pues darle las gracias indudablemente a la gente que nos sintoniza y nos acompaña en este terreno desde de diversas partes de la República Mexicana. Les comento que nos están haciendo favor de sintonizar con todas y todos nosotros, personas de San Luis Potosí, del municipio de Catepec en el Estado de México, de Cuautitlán Ixcali, de la Ciudad de México. También ya se están reportando las personas que gentilmente sintonizan desde Chihuahua. Hay dos personas también de Chiapas y de varios municipios del estado de Guanajuato. Pero esta noche quiero agradecer en especial a la audiencia que sintoniza con nosotros en ese espacio hermoso que es Carolina del Norte en los Estados Unidos. Hasta ellos va un gran abrazo a nuestros paisanos que radican en aquellos lugares, en aquellos sitios.
Y por supuesto, como siempre, les rogamos, por favor, bloquear sus micrófonos durante la charla y en la parte final dispondremos de algunos minutos para que nuestro invitado conteste las participaciones de todos. Les seguimos insistiendo, por favor, que sus preguntas se realicen a través del chat y nuestro equipo de apoyo, comandado por el doctor Carlos Ruiz Velati, por efectos de eficacia y de tiempo, intentará agrupar los planteamientos que resulten similares. Y con el permiso de todos ustedes, presento ahora a nuestro orador huésped. La amplia trayectoria académica y política de Gerardo Mosqueda Martínez adquiere varios matices. Es maestro en lengua y literatura española por la Normal Superior del Instituto América, licenciado en Psicología Industrial por la Universidad de Guanajuato. La Universidad La Salle le otorgó el grado de maestría en Administración con especialidad en Mercadotecnia. Cursó la diplomatura en Ingeniería de Procesos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Administración por la Universidad La Salle. El doctor Mosqueda Martínez ha sido profesor universitario durante 14 años a niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y ha participado como conferencista huésped en universidades, empresas y gobiernos tanto de México como de los Estados Unidos, España, Italia, Francia, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Brasil. En el área de la consultoría, el doctor Mosqueda se ha desempeñado como director de proyectos de asesoría a corporativos, gobiernos y campañas electorales, así como en el diseño de modelos de evaluación y desarrollo para diversos gobiernos locales y empresas. Las actividades de nuestro invitado han abordado múltiples ámbitos. Ha sido nombrado presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Vasco de Quiroga, presidente del Colegio Iberoamericano de Investigación y Estadística Social, Asociación Civil, vicepresidente nacional de En los Medios a Favor de lo Mejor, Asociación Civil, actuando como secretario fundador también de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, la ALACOP, y miembro de International Association Political Consultant, ocupando adicionalmente diversos cargos de alta dirección en la iniciativa privada y el sector público. En la actualidad, el doctor Mosqueda es presidente de la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga, director general del Buró de Investigación Aplicada Sociedad Anónima de Capital Variable, socio fundador de Infraestructura y Capital Sociedad Civil y presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato, Asociación Civil. Sin embargo, creo que a ese currículum le hace falta algo. Decir que Gerardo Mosqueda es un extraordinario amigo, brillante padre y esposo. Y hoy conversaremos con él en un tema que sin duda es tan interesante como controversial. ¿Cuál es y cuál debe ser el papel y la participación de los laicos en la política? Bienvenido, Gerardo Mosqueda. El micrófono y la pantalla son tuyos. Muchísimas gracias. Pues yo les aprecio mucho la amabilidad de que me hayan hecho el favor de convocarme a este ciclo de conferencias. Les agradezco y de verdad se los digo, me siento muy honrado de que me hayan considerado en su lista de invitados. Yo escribo desde hace algunos años una columna semanal que me hacen favor de publicar pues varios diarios impresos y portales de noticias en varios estados del país, y procuro dejar por escrito pues, mi manera de pensar, digámoslo así, mi punto de vista respecto de algunos temas que son, o al menos eso pretendo opinar sobre temas que son de actualidad para nuestro país.
Y debo de confesar que en los últimos años eso ha sido un poco de reflexión crítica para un servidor, porque tengo la impresión que dentro de las oportunidades que Dios me ha permitido en la vida, algunas de ellas han tenido que ver con proponerle a la sociedad o con proponerle a mis amigos o con proponerle a mis interlocutores formas de hacer las cosas. Yo no tengo la menor duda que en el arranque de esta idea de gestión de una nueva propuesta, es decir, como desempolvando una propuesta, eh, yo mismo me tropecé, por decirlo de esa manera, con la reclamación, podría yo llamar así, en realidad técnica y lingüísticamente se dice exhortación apostólica, pero tengo más clara la idea de que es como una reclamación de en qué consiste la vocación y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Es una primera parte a donde yo pretendo enfocar algunos comentarios. Una segunda parte, esta es, digamos, de carácter formal, doctrinal. Una segunda parte tendría que ver con un poco de comentarios y reflexiones del entorno que vive nuestro país y pues por circunstancias de tiempo es muy difícil hablar de otros entornos, pero bueno, en alguna otra ocasión será posible. Y por tercero y último de los tres momentos en los que yo organicé esta participación, pues alguna gestión de propuestas, de actividades concretas en las que uno pueda, digamos, canalizar sus gestiones. San Juan Pablo II escribió la exhortación apostólica, vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo en 1987. Cualquiera podría decir, hey, pues podrías haber citado algún documento un poquito más reciente, algo del Papa Francisco, ¿no? Por decir, yo digo que no es la fecha del escrito cuanto el contenido del mismo, que no es solamente el entorno que nos afecta o nos interpela o nos reclama, sino nuestra capacidad de responder, y que en la combinación de esa visión trabada, entramada entre la percepción y descripción de la realidad y la convicción y la gestión personal para hacer cosas que nos ubiquen o que nos sitúen en un entorno vivo, actual, presente, pues tiene mucho sentido, para mí tiene mucho sentido, por lo pronto tener una primera reflexión, sí, del entorno, pero con con un prisma, con un marco de conocimientos, con un marco referencial, pues que nos permita una mejor interpretación. De manera muy breve, yo les cuento cómo es el esqueleto, la estructura de esta exhortación apostólica. Y es muy curioso, desde el principio de la exhortación hay una analogía y un paralelo del pasaje del Evangelio que se refiere a los trabajadores que van a la viña. El dueño de la viña salió muy temprano de mañana y a los primeros que se encontró por ahí les dijo, ve a trabajar a mi viña. Pero también le seguían faltando operarios y salió a mediodía y volvió a dar una redada y se consiguió otros trabajadores y también les dijo, vengan a trabajar a mi viña.
Y todavía a media tarde, cuando ya pardeaba el día, como dicen en el rancho, pues volvió a salir porque le seguían faltando. Y entonces también les dijo que fueran a trabajar a su viña. Es conmovedor, pues que a la hora que se oscureció el día, los mandó llamar y a cada uno le dio su denario. Y los que empezaron desde muy temprano le reclamaron diciéndole, oye, pues ¿cómo nos pagas lo mismo si yo llegué bien temprano? Pero nadie te engañó. Yo te ofrecí un denario por una jornada y aquí tienes tu denario. A nadie le falté, con nadie estoy quedando mal. No hay por qué reclamarme si yo no te estoy cumpliendo con lo que te prometí. Yo te estoy cumpliendo con lo que te prometí. Así empieza el documento. Y claro, yo no vengo a narrar propiamente el documento, sino tan solo hacer una pequeña referencia sobre la particularidad, porque hoy da la impresión de que los católicos en general, los que hemos tenido la oportunidad de participar de modo organizado en alguna tarea, pero los católicos en general, en primer lugar, pareciera que no nos identificamos con ese operario, con ese trabajador. Pareciera que nosotros decimos, ah, bueno, los trabajadores que van a la viña, yo, como yo no sé de eso, pues el tema no es conmigo. Y luego creemos que si somos agudos, observantes o analíticos, observantes de las realidades y de las circunstancias, pues, pues habiendo hecho un buen análisis ya pusimos nuestra parte. A nosotros nos están invitando a ser operarios de la piña para producir pues lo que se produce en una viña, ¿verdad? El vino, deseablemente el mejor vino. Y entonces voy al fondo de uno de los primeros asuntos. El que con el transcurso de los años hemos vivido históricamente grandes momentos de la modernidad del mundo. Nos hemos visto afectados por guerras mundiales, por guerras regionales, inclusive por guerras civiles. Aquí me detengo un brevísimo comentario en una analogía que leí hace algún tiempo entre el impacto social, cultural, político, inclusive económico de la Guerra Civil Española, análogamente con la Guerra Civil Mexicana. Si no habían oído ese término, ojalá lo vayan adoptando ya. Es una pena que nosotros, por desconocimiento del contenido de los hechos históricos, hasta celebremos la Revolución Mexicana. Y perdón por el comentario irónico, que yo estaría dispuesto a que lo discutiéramos, por supuesto, pero hasta conmemoramos el aniversario de la Revolución. La Revolución Mexicana, desde la salida de Porfirio Díaz y hasta que acabaron de ponerse de acuerdo entre esos generales que no habían sido generales, porque de todos los generales que participaron en la revolución, solamente uno tuvo formación de escuela militar, que fue Venustiano Carranza, y la tuvo antes de ser gobernador de Coahuila, cuando él intervino en la guerra civil mexicana, es decir, en la Revolución Mexicana. Pues empezamos hasta a inventar próceres y hacerle monumentos y elogios a personajes que no han tenido nada que ver con la construcción de esta nación mexicana, sino más bien con la destrucción de esta nación mexicana. ¿A qué viene a cuento la analogía? José María Gironella
en su momento un gran literato, historiador mexicano, escribió una trilogía literaria acerca de la Guerra Civil Española. El primer libro que escribió José María Gironella fue Un millón de muertos. Para él la narrativa de la guerra civil, es decir, el extremo de la confrontación entre los propios españoles que los llevó a matarse entre ellos, a que en la esencia de la guerra civil los republicanos, así se autonombraban, prefirieron terminar con la amenaza de un gobierno que finalmente se quedó, que fue el de Franco, matando sacerdotes, religiosas, laicos, civiles, etcétera, lo que se fueron encontrando sobre el camino. Gironella lo recoge con una maestría literaria fenomenal. Y su primero de los 3 libros se llama Un millón de muertos. Oigan, entre 1909, que empezaban las movilizaciones, 10 por supuesto, que es el aniversario de la Revolución, y hasta 1929, en nuestro país no dejó de haber persecuciones, no dejó de haber muertos. Y a ese fenómeno al que se le llama Revolución Mexicana, que yo digo que es una guerra civil, pues también se le atribuye en algún análisis muy superficial y no precisamente literario, pues que esa guerra interna que no era más que el pleito de poder o de no poder de los generales que se repartían las posiciones políticas en nuestro país. Todavía a la mitad del siglo pasado había entidades en nuestra nación mexicana que eran derechos reservados de control político de ciertos grupos militares. El estado de Zacatecas, el estado de Querétaro, por ejemplo, no se diga los estados del norte, eran territorios, gobiernos reservados a los herederos de la milicia mexicana, que ya estaban, la mayoría de ellos, con formación en los cuarteles. También tuvimos más de 1 millón de muertos. Gironella escribe una segunda obra que es un intento de comunicarle al pueblo español una visión de reconciliación. No se puede vivir siempre peleado, no se puede vivir generacionalmente confrontado. Y entonces escribe una segunda obra que se llama Los cipreses creen en Dios. El título es fenomenal porque es un esfuerzo objetivo después de 3 años de cruenta guerra civil, 3 años de sacrificios, de destrucción de la economía, de deterioro de la institución de salud, de la educación, de la pobreza del pueblo español. Un aire de reconciliación y una luz que habría posibilidades de que terminara el daño entre ellos mismos para recomponerse y conformarse como una nueva nación. Proceso de reconciliación que en nuestra nación parece que nunca llegó. Lo digo con tristeza, porque se siguieron de frente con la persecución religiosa y se siguieron de frente hasta los 30 y casi 40 del siglo anterior, y todo esto estaba todavía en la ambición del poder. En la tercera de las obras de la trilogía de José María Gironella, escribe: ha estallado la paz. Ha estallado la paz. ¿A poco no les parecen magníficos los títulos de las obras literarias? Ha estallado la paz. Y yo quiero referir todo esto porque
Es una pena hablar de nuestra nación con dolor, porque si no ha sido por corrupción, por incompetencia, por incapacidad, por falta de visión, pero sobre todo por ambición de poder, que en nuestra nación se siguen perdiendo grandes valores humanos, generaciones completas, y no me digan ahora a raíz de la pésima operación de manejo de la pandemia del COVID de nuestra nación. Bueno, no murieron 1 millón de personas en la pandemia, pero casi. Y cualquiera podría convertir eso en un número. Yo sigo siendo parte de la lista de familias y de amigos que para donde volteáramos perdimos a alguien, un hermano, un padre, una madre, un hijo, un vecino, un compañero de trabajo, etcétera. Y después de que uno reflexiona, cae uno en la cuenta de que mucho de eso se pudo haber evitado sin la negligencia, sin el desorden, sin el desdén, sin la incompetencia con la que se ha ido manejando el tema público de nuestro país. ¿Cómo ver estos acontecimientos? ¿Cómo ver? Perdóname que no entre en tantos detalles que me encantaría, yo estaría dispuesto a quedarme mucho tiempo acá, pero no, yo logro respetuosamente llegar al límite del tiempo que me han propuesto con muchísimo gusto. Pero ¿cómo llegar fácilmente a una reflexión que tenga un carácter doctrinal ante acontecimientos que han hecho tanto daño a nuestra nación? Hoy tenemos prácticamente desarticulada la atención de la educación básica pública de nuestro país, desarticulada. Hay casi 17,5 millones de jóvenes de educación básica que no han regresado a las escuelas después de la pandemia. ¿Por qué nos debería de extrañar? Yo escribí una columna sobre la prueba PISA. ¿Por qué nos habría de extrañar que seamos de 20 evaluados el número 20, el último en la evaluación de la educación y la infraestructura de salud? Y así nos vamos con una lista de asuntos. Yo digo, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando en una nación como la nuestra, de tantos valores, de tanta generosidad, de tanta visión, de tanta virtud? Y yo digo, pues yo digo que está faltando que nos pongamos de acuerdo. Yo digo que lo que está faltando es que asumamos ciertos lenguajes a los que ya nos habíamos desacostumbrado, porque nos permitirían entender mejor en qué consiste nuestro compromiso de cara al futuro de nuestra nación, en qué consiste nuestro compromiso como laicos. El documento de la exhortación apostólica en que empecé a referirme advierte por lo menos de dos tipos o dos perfiles de tentaciones que hace alusión en el documento y que yo creo que tiene mucho sentido compartir con ustedes. Una primera tentación es reservarnos nuestros intereses y preocupaciones por lo que le sucede al país o por lo que le sucede a nuestro entorno, lo que nos sucede a nuestra nación, y creer, como se creyó todavía después de los 20 y los 30 en nuestra nación, que el tema público, que el tema político, que los asuntos públicos o de orden público no eran para la gente decente. Esos, como eran ámbitos que estaban muy contaminados de corrupción, la gente decente no tenía que meterse en esos ámbitos. Y entonces generaciones completas se voltearon, le voltearon la cara a la problemática de la nación y dejaron que líderes corruptos construyeran grandes procesos
institucionales de corrupción que por supuesto llegaron a todos los niveles gubernamentales de los tres poderes, haciendo pues el mayor provecho de las omisiones del resto de los mexicanos. Hombres de fe, de formación, de composición socioeconómica positiva, clase media, media alta, responsables, trabajadores, entusiastas, apoyadores del deporte, del arte, de la cultura, de la ciencia, pero no comprometidos con la cosa pública, porque eso era para otro tipo de personas. Yo digo que esto es una tentación, reservarse los intereses lícitos, legítimos, obligados de participación, creyendo que pues no, la política no es para mí porque esa es para corruptos. Cuando de lo que se trataba o de lo que se ha tratado es de reconstruir la política, de privilegiar la política, de recomponer el quehacer político para evidentemente verse en la necesidad de dar testimonio sobre el tema. Y una segunda tentación, legitimar en la práctica la indebida separación entre fe y política. Es decir, entre la acogida de los evangelios, como decimos cotidianamente, ser un buen cristiano, y la acción concreta relacionada con las realidades temporales y terrenas a las que estamos obligados a participar. Entonces, pues hay hasta quien se solaza de decir, no, pues es que fulano pues es un buen católico, o sea, no le pega a su mamá, va a misa, se porta bien, no se queda con el cambio, no le paga mal a sus trabajadores, es buena persona, es buena persona. Yo digo, y como que servirá de algo ser solamente buena persona, porque no aparece que eso sea una solución de los problemas. Yo digo que esa tentación de legitimar una indebida separación entre fe y vida, son palabras textuales del documento, para mí es muy revelador dejar ir la oportunidad de participar. ¿Cuándo es la oportunidad de participar? Yo digo que es verdad que hemos descuidado generacionalmente formar nuevas generaciones de mexicanos comprometidos con su entorno, con su medio ambiente, con el orden constitucional, con el respeto al derecho, con el respeto a la ley, pero sobre todo con el respeto a los valores fundamentales de la convivencia humana, empezando por el respeto a la vida, empezando por el respeto a los derechos humanos, es decir, el derecho a la vida. Y a partir de allí, saber que tenemos una urgente responsabilidad para asumir las tareas concretas, actuales, presentes, vitales, que son en el fondo el deseo de suscitar y de alimentar unas muy decididas tomas de conciencia de los dones que contamos y de las responsabilidades que todos los fieles laicos tenemos, los que se quieran asumir en esa posición, desde luego. Es decir, las cuestiones urgentes a las que el documento se refiere y que yo asumo, las cuestiones urgentes no son las que están por venir, ya están aquí. Y en algún modo, una buena parte de la sociedad es probable que haya pensado en que si esas urgencias que tiene la sociedad mexicana hay que atenderlas en el orden político, pues entonces la ruta son los partidos.
Entonces hay que irnos a meter a los partidos políticos, porque los partidos políticos son, de alguna manera, la expresión concreta de esa tarea de participación. Y yo digo que no. Yo digo que no solamente, que en todo caso, esa es una de las alternativas de la participación. Pero cuando uno amplía los temas y uno llega, digamos, a enumerar o a enunciar los temas en los cuales se hace urgente la participación de los laicos, pues entonces en el ámbito de la economía y de la cultura y del arte y de la ciencia aplicada y del conocimiento científico, no solamente de la política. Y, y abrimos un abanico sustantivo que nos permite, digamos, identificar las cuestiones urgentes en el mundo moderno que nos ha tocado vivir y que por lo tanto nos permite también construir mejores realidades en el día a día de nuestra presencia en el mundo, digámoslo así. Es decir, laicos hoy no es un modo práctico o reciente de llamarle a los católicos que se cansaron de rezar. Es el modo de identificar a las personas que asumen su compromiso de cara a la sociedad para dar el mejor testimonio de la encarnación del Evangelio en el quehacer cotidiano de las personas. Parece serio el asunto, pero ese es el significado fundamental. Y es como se ha ido reconstruyendo enormes espacios de las sociedades en el mundo, cuando nosotros asumimos que para hacer bien, la caridad, que es la que nos convoca el ser católicos, en este caso laicos comprometidos, hacer bien la caridad implica conocer la materia, tener la metodología, saber las consecuencias, evaluar los resultados, presentar los indicadores y evolucionar en el crecimiento de esos indicadores. Porque la expresión más concreta del compromiso de los laicos hoy es más fácil de identificar como expresiones de humanismo católico. Es decir, al centro de todo, la persona. Es decir, al centro de todo, la persona. Y entonces cuando tenemos autoridades gubernamentales que con una impunidad espantosa pisan sobre la muerte de miles de seres humanos y son simplemente, pues, una especie de estadística, porque como no es el propósito modificar el estatus de la seguridad de la nación, pues entonces lo que hay que hacer es, pues, una estadística inferencial que nos permita manejar un dato que diga más o menos que sí va medio disminuyendo allí el problema cuando los números naturales dicen que este fin de semana, este que acaba de pasar, ha sido el fin de semana con el mayor número de crímenes dolosos en la historia del México moderno. Este fin de semana que pasó. Y sin embargo, el manejo metodológico y de los contenidos en los medios de comunicación y en las redes sociales ha hecho lo posible por diluir toda esta información, por manipular toda esta información y por dejar el tema, pues, para que gane un día más y para que siga ganando un día más. Como si eso nos fuera a resolver. ¿Qué significa tomar conciencia o asumir a plenitud este
especie de llamado que tenemos los seres humanos como que nos queremos asumir como laicos, bueno, pues como los trabajadores de la viña, ¿no? O sea, pudieron no haber ido, ni el de la mañana, ni el del mediodía, ni el de la tarde, pudieron haber dicho, no, bueno, yo no sé nada de vid, o sea que, pues cuando tengas una chamba de albañil me invitas, pero no, po- po- podemos decir, no, no, no cuentes conmigo, de eso yo no sé, pero también podemos decir, si me explicas, yo le entro. Si me invitas a conocer a fondo, yo me sumo. Y entonces nos hemos empezado a dar cuenta que nuestras nuevas realidades ya no tienen que ver solamente con una participación, digamos, dicotómica. En un lado los asuntos que tienen que ver con la fe y en otro lado los que tienen que ver con la participación social, como si no tuvieran una relación causal una con la otra. Se construye una visión del pensamiento social cristiano a partir de documentos y exhortaciones como esta, y se crea todo un cuerpo de conocimientos. Estoy en mi tercera y última de las intervenciones, y se integra un cuerpo de conocimientos que hoy conocemos como pensamiento social cristiano. ¿En qué consiste el pensamiento social cristiano? Hace algún tiempo dialogaba yo con un cardenal ya dimisionario de este país que yo quiero mucho. Y él tenía una manera muy sintética que a mí me hizo mucho sentido, me llamó mucho la atención y me cautivó, digámoslo así, porque me dijo, mire, si yo tuviera que hacer una síntesis un poquito apretada, pero una síntesis de cómo somos los católicos hoy en el mundo, pues unos somos más o menos buenos para los sacramentos, pero nos falla el credo. Y otros somos más o menos buenos para el credo, pero nos fallan los sacramentos. Así es de que si esto fuera como una balanza romana, pues lo equivalente está en ser insistente en la vivencia del sacramento y ser insistente en el credo. Esa es la síntesis de la vida de un cristiano. Y yo dije, ay, caray, cuánta profundidad. Me va a tomar años descifrar eso, pero pues ahí sigo. Y es que yo creo que eso es, yo creo que eso es así. Y yo digo, bueno, si creo en un solo Dios, no, pues quién sabe, porque mira, yo como soy agnóstico, a veces creo y a veces no creo, y luego pues también depende de quién me lo diga, y si el testimonio va y si no va, y o sea, como que pues, no te pongas tan difícil, y entonces pues resulta que en la práctica no creo. No he alimentado, no he suministrado mis conocimientos y mucho menos mis reflexiones sobre mi propia fe. ¿Y cómo puedo yo embonar, si tengo desconocimiento de la doctrina, cómo puedo yo embonar mi fe con mi vida cotidiana, con mi vida real, con mi testimonio? Pues es un poco difícil. El pensamiento social cristiano tiene fundamentalmente tres principios ordenadores que son fruto de la reflexión en la caridad. El primer principio es el de solidaridad, que es la mejor manera de expresar el amor al prójimo. El segundo principio es el principio de subsidiariedad, es decir, la capacidad que yo tengo de poner en igualdad de condiciones a un hermano para que yo pueda, ayudándole a él, mejorar su condición y crecer juntos. Nadie ha dicho que se la resuelvas porque no le resuelves. Es verdad que traducido esto quiere decir que para que todos seamos ricos no hay que quitarle al rico lo que tiene para repartírselo al pobre, sino más bien preguntarle cómo le hizo para que todos le puedan hacer igual y todos crezcan. Pero hay un tercer principio ordenador que es el principio de bien común. Por eso la política
es el quehacer de caridad más exigente y más demandante y más pleno con el que el ser humano puede contar. Por lo tanto, entusiasmarse por la política teniendo un principio ordenador, entusiasmarse por la política como el espacio ideal para hacer el mayor bien posible, es una realidad que no deberíamos de olvidar jamás. Participar en la política por lo apasionante que es estar en el poder, pues nos puede llevar a ser monstruos como el que nos gobierna desde el Palacio Nacional en este momento, ¿verdad? Un autócrata que está borracho de poder y que insensible con lo que le está pasando a su alrededor. Yo sé que es muy difícil ser tan compacto con los temas, pero a mí me parece que eso es lo que nos puede ayudar a dejar un poquito de espacio de comentarios. El centro es la persona. No hay humanismo si no se tiene como visión central la dignidad de la persona humana al centro de la vida, de la historia, del quehacer, del servicio público, del bien, de la educación, de la salud, etcétera. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios vivo, es una criatura, imagen de Dios vivo, no hay mucho por dónde buscarle. Si los fieles laicos nos queremos identificar en esta dimensión, porque podemos no hacerlo, pero yo diría, ojalá quisiéramos hacerlo, si nos queremos identificar en esta dimensión, haríamos mucho bien en un primer intento de ubicarnos en nuestra gestión del mayor bien posible en una línea de pensamiento social cristiano, tomando las realidades presentes como el reto de gestión de nuestras vidas y allí descubrir que ser laico no es ser extraterrestre, ni un bicho extraño, ni del otro mundo, ni nada que se le parezca. Es simplemente reencontrarnos con nuestra realidad de bautizados, miembros de una iglesia, responsables de comprender, por supuesto, de comprender la complejísima realidad de la política, de la cultura, del arte, de la ciencia, pero para actuar con una visión humanista y ser capaz de proponer alternativas que generen mejores realidades para la sociedad. Pues yo dije que me gustaría tener más tiempo para hablar, pero es que creo que debo de concluir aquí. Hemos creado una iniciativa que se conoce hoy en el país como Laicos en la Vida Pública. Laicos en la Vida Pública es un grupo de trabajo, es una red de redes sociales, es una convocatoria. Ahora mismo se han sumado ya movimientos nacionales y algunos internacionales a esta visión. Yo les invito a Laicos en la Vida Pública. Justo saliendo de este Zoom, entro a otro que es el de la reunión de preparación de nuestra participación en la marcha del próximo 18 de febrero. Ojalá pudieran ustedes seguir en las redes la columna de su servidor y yo ahí estaría cada semana complementando con mi punto de vista. No soy muy bueno para los protocolos de cierre de mis intervenciones, así es de que yo con esto concluyo mi participación y quedo pendiente de los comentarios que ustedes tengan a bien. Gracias por su atención, muy amables. Pues si me lo permiten, pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas con el doctor Gerardo Mosqueda. Tenemos aquí varias preguntas que nos han hecho llegar al chat. Una de ellas dice, ¿cómo ser laico el día de hoy cuando en muchas partes se maneja un secularismo sin sentido
y se bombardea con argumentos como Iglesia y Estado separados. ¿Cómo podemos entender una auténtica relación Iglesia-Estado en la actualidad, doctor Mosqueda? En la primera parte, yo digo que hoy lo único que necesitamos es reconocer que somos parte de una iglesia al tiempo que somos bautizados, formamos parte de este pueblo de Dios por el hecho de ser bautizados y reconocer que esa realidad nos implica a que nuestro testimonio no es de las puertas de la iglesia para adentro, sino al revés, de las puertas de la iglesia para afuera. Y entonces nos tropezamos con las realidades sociales que nos sacuden, por decirlo menos, porque no se me ocurre lo que estoy pensando decirlo delante de ustedes por respeto, pero de verdad que eso nos sacude para decir, oye, a ver, pues qué, nomás con golpes de pecho, con eso vamos a resolver, no, hay que construir nuevas realidades. Miren, yo sé de obras maravillosas que hacen una gran labor. Los bancos de alimentos, por ejemplo, el de León, yo creo que le ha de dar de comer a unas 100,000 familias cada mes. Se dice rápido, hay que tener toda una estructura, equipo, proyecto de trabajo, distribución, logística, etcétera, etcétera. Pero si no, esa gente puede que no tenga que comer esta semana. Y allí hay laicos comprometidos trabajándole en serio al tema, ¿no? Yo tuve un largo periodo de presencia en la vida pública. Fui subsecretario de Estado, fui secretario de Gobierno en el Estado de Guanajuato. Quizá yo hubiera preferido seguir dedicándome a mi empresa, pero no fue la idea de decir, bueno, y pues si te están dando la oportunidad, pues a ver, ven, para que des testimonio. Bueno, bendito sea Dios, yo puedo salir a las calles de este país y caminar por las banquetas como cualquier ciudadano, bendito sea Dios, lo digo, pues porque no veo por qué tenga alguien que reclamarme a alguien que haya hecho algo. Cuando yo salí me hicieron una auditoría y contaron 3 veces los lápices. Ya con eso digo todo, ¿no? O sea, tienen que encontrarle algo. Pues contaron 3 veces los lápices, ya con eso digo todo, pero es perfectamente compatible, claro que sí, pero el testimonio es el que hay que dar de la puerta de la iglesia para afuera, de manera organizada, de manera organizada. Y Gracias, segundo, doctor Mosqueda. Tenemos estudiando. otras preguntas que hemos estado viendo que coinciden en el despertar de conciencia que ha logrado en esta plática que nos ha dado el doctor Mosqueda. Nos preguntan directamente, o le preguntan a usted, doctor, ¿cómo incidir de manera contundente en las plataformas o propuestas de nuestros candidatos, ya sea para gobernar o legislar, ya que en general estamos lejanos a ellos? En su opinión, ¿qué podríamos hacer como neófitos en esta nueva expectativa que se nos plantea a los laicos? Mira, yo creo, Carlos, y la persona que me hace favor de la pregunta, que es una pena que los tiempos políticos que periódicamente tenemos en el país para efectos de este proceso electoral, hemos sido un poco cándidos en creer que las dirigencias de los partidos políticos, no me importa de cuál denominación, estarían anuentes a la participación de la sociedad. Es una pena. Al final del día, cuando se trata de decidir a los liderazgos de los distritos o de las zonas o las circunscripciones o de las regiones del país para las legislaturas, que es un contrapeso obligado al Poder Ejecutivo, parece que los partidos, yo lo dije en una columna, lo dejé por escrito en una columna, los partidos parece que rápidamente acudieron a ver a las caras de los mismos. Y yo digo, es que los que estamos trabajando desde la sociedad necesitamos programas propios, actuales, presentes, de formación en el ámbito político, obligadamente. Tomar posiciones en la gestión pública es absolutamente indispensable. Y
El documento de Christi Fidelis Laici, del cual hice yo mención, tiene un párrafo que para mí es muy importante y yo se los comparto acá. Es un documento dirigido de manera especial a los jóvenes. Es decir, hagamos en serio el esfuerzo por formar nuevas generaciones. Los políticos a vapor nunca han sido buenos. ¿Ustedes saben en qué ejército se formó Plutarco Elías Calles? En ninguno. Era profesor rural. Su cuate lo nombró general, Carranza, y ya. De esa época tenemos un montón de generales que ni siquiera pasaron por una escuela militarizada. Pero pues como no ser general era correr el riesgo de que le dieran un plomazo, pues total, lo hago general. Ávila Camacho, ¿de cuál ejército creen que salió? Pues de ninguno. Emiliano Zapata, ¿de cuál ejército creen que salió? De ninguno. Lázaro Cárdenas nunca pasó por un cuartel. Bueno, de visita. Formar una nueva generación es una tarea inaplazable. Y saber que la historia de una nación como la nuestra no se hizo en un proceso electoral. Así es de que pues se trata de agarrar aire y empujarle muy duro, ¿no? Gracias, doctor. Con respecto a lo que acaba de mencionar, ha despertado también otra pregunta sobre los jóvenes. Ok, los adultos podemos estar ya preocupados por las nuevas generaciones de nuestros hijos. Hay que involucrarlos, pero ¿cómo le podemos hacer? ¿Hay algún medio, lecturas o algo que pudiéramos empezar a prepararnos para participar? Y concateno también otra pregunta. Nos preguntan si Laicos en la Vida Pública tiene algún Facebook o correo electrónico donde pudiera haber una comunicación más intensa con esta agrupación. Estamos estrenando nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de todas las redes. @LVP. Yo creo que son las claves, porque no me sé de memoria todas las redes, pero son las claves para entrar. Y hoy estamos haciendo un ejercicio fuerte de participación para la marcha del día 18, pero también vamos a seguir haciendo cosas de aquí hasta que se da el proceso electoral, y luego viene una etapa de recomposición y de propuestas y de formación de nuevos cuadros de comprometidos mexicanos católicos, comprometidos con nuestra nación a futuro, con una gran esperanza. De veras lo digo de corazón, con una gran esperanza de invitar a gente joven que se entusiasme y que no perdamos la fe. Este país es demasiado grande, mucho más grande que el tamaño de sus problemas. Creo que tenemos mucho que hacer. En su opinión, doctor Mosqueda, debemos seguir teniendo esa esperanza, sobre todo en los jóvenes que van a ser los encargados de este país a futuro. Sin duda. Sin duda, los que hemos tenido la posibilidad de vivir con mucha intensidad en el orden político, empresarial, económico, pues seamos conscientes de que la vida tiene un ciclo y punto. Pero que lo que no puede uno dejar de hacer es formar una nueva generación. Por lo menos a decirles que metan la pata en el mismo hoyo. Muchas gracias, doctor Mosqueda. Por mi parte, con esta última pregunta cerramos nuestra sesión. Cedo el micrófono al licenciado René. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Qué amable. De verdad, para el Consejo General de Prosum ha sido un verdadero honor la participación del doctor Mosqueda Martínez. Les queremos compartir que el próximo día 21 de febrero, Dios mediante, estará con ustedes el maestro Guillermo Torres Quirós, uno de los más formidables y enterados analistas políticos de nuestro país. El tema con Guillermo Torres es genial. ¿La oposición puede ganar las elecciones 2024? Por favor,
no dejen de registrarse, pásenla bien y primero Dios nos vemos en la siguiente. Doctor Mosqueda, 1,000,000 de gracias por su presencia, su palabra y su participación. Pásenla bien, que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Active sus micrófonos, quien guste. Muchas gracias, buenas Muchas noches. gracias. Muchas Muchas gracias. Perdón, por un la último charla. anuncio, un último anuncio antes de que se retiren todos. A verlo. Perdón. Pueden ver esta conferencia o compartir con otros amigos esta conferencia y la anterior. Están subidas en YouTube. Simplemente se meten en @prosum y ahí pueden consultar o pueden ver esta conferencia que será subida a la brevedad o la anterior que tuvimos hace 8 días, y así será con cada una de las siguientes conferencias. Y de mi parte también agradecer mucho su participación en estos temas de gran interés. Seguiremos intensificando la promoción para que pronto nos acompañen más personas. Perdón, René, o alguno de los del consejo. Dos cosas para quien pregunta dónde, en @prosum, con eso se abre la página. Y no quisiera dejar de reiterarles la invitación a todas y todos ustedes para la marcha del día 18 de febrero. 18 de febrero tenemos que salir a marchar. La marea roja es fundamental que hagamos presencia, porque como ya dijo el doctor Mosqueda, lo que se está jugando es el futuro inmediato de nuestro país. Ahí tenemos que vernos y sin duda estaremos compartiendo y platicando en la siguiente oportunidad para todas y todos. @prosum, y ahí van a ver la conferencia anterior y la del día de hoy. Nos vemos en la siguiente oportunidad con Guillermo Torres Quirós en análisis político y la pregunta: ¿hay posibilidades de que la oposición gane la elección 2024? Como dicen los clásicos, no se pierda la siguiente emisión. Ok, gracias. Que pasen ustedes buenas noches. Gracias. Buenas noches. Feliz día. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y muchas Dios los gracias. bendiga. Muchas gracias, buenas noches, ahí nos Muchas vemos en la gracias marcha. y buenas noches. Buenas noches. Ahí nos vemos. Toño Rojas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí nos vemos, el domingo. Que les vaya bien. Que descansen. Gracias. Gracias. Muchas gracias.